Yo amo a mi ciudad con tal delirio que no queda rincón que no venere, ni cosa que desaire, ni barrio que desprecie. Esta ciudad, tan diáfana y precisa, delata las ocultas tempestades. Todo se sabe aquí con ver el rostro y todo se comprende sin hablarse. Álvarez Acosta fue uno de los símbolos para la cultura en México. Naciendo en 1907 y muriendo en 1996, dedicó toda su vida a las artes y al crecimiento cultural de este país. Poeta, dramaturgo, novelista, maestro, político, abogado y sobre todo humano. Todo en él se comprende a través del filtro artístico. El arte para Acosta era una manera de entender el mundo y toda su visión como mexicano se consolidó de la lectura artística de un México complejo, inabarcable y lleno de pasión, vida y cultura. Originario de San Luis Potosí, esta ciudad, como nos diría el padre Peñalosa, le daría cuna, pero él le daría fama. A los 18 años, egresado de la Benemérita Escuela Nacional del Estado, eligió la misión y no la profesión de maestro, basada en el sacrificio, la esperanza y enmarcado en el heroico anonimato de la barriada o de la Sierra Huasteca. Elegirá después la hazaña de la abogacía como juez de primera instancia en Matehuala, en primer lugar, y magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, más tarde. Trató, sin rendición, de defender al débil y reprimir al poderoso todo lo que pudiera. Siempre apostó por el cambio social de su país, llegando a formar parte, en el seno de los 30, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, junto con autores como Diego de Rivera, Gabriel Fernández Ledesma, una de las instancias, por lo tanto, más combativas y lúcidas de artistas e intelectuales mexicanos por aquellos tiempos. Una pregunta. ¿Cuándo llegará la era de los hombres capaces? ¿Cuándo habrán de dejar ese criterio todos los gobernantes de escoger en la tarea difícil al que sea más servil y manejable? Cónsul, embajador por más de 12 años, jamás buscó el reino de la ostentosidad, sino el vivo afán de hacer presente a México en el mundo a través de la cultura y de su arte. Estas formas de amistad y paz para él, como iremos viendo. Llegó a ser gobernador sustituto del Estado de San Luis Potosí en 1938. Ejerció la política como arte y no como artimaña. La política será, pues, para él, el arte de servir y casi arte de amar. Enorme propulsor de la cultura, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, director del Organismo de Promoción Internacional para la Cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario de Radiodifusión, serán solo algunos de los cargos que nuestro autor desempeñaría. Ha fundado numerosas galerías de arte, orquestas, revistas, talleres de escultura, pintura y serigrafía, escuelas de artesanía, escuelas de música y casas de cultura como la Casa de la Paz, grupos de teatro, ballet, 22 institutos regionales de bellas artes, entre ellos este que tenemos aquí mismo, 52 canales repetidores de televisión cultural, sistemas de intercambio de radio y televisión con países europeos, enlace de microondas de México con Centroamérica. En resumidas cuentas, se propuso desinfectar una televisión y también una prensa, aunque no nos centraremos ahora en eso, repleta de un consumismo estéril y sin escrúpulos morales ni económicos, para devolverle su dignidad didáctica y de entretenimiento. Por esta raza, por estos pueblos nuestros que se encuentran apenas en el umbral de acceso a la grandeza material, hablará lo inmortal, lo invulnerable, lo fecundo. Hablará el espíritu de la América nuestra, el que encarnó a los creadores y los reformadores de nuestras nacionalidades, en nuestros pensadores, en los hombres de ciencia y en los artistas de nuestra sangre,
que legan su obra al patrimonio de la humanidad. En esto es en lo que creería Miguel Álvarez Acosta, en crear un nuevo mundo para el nuevo mundo que ya se estaba empezando a dejar sentir. Para Acosta, un libro es un palacio de puertas que nos lanza a descubrir nuevos caminos. Es, en definitiva, un viaje, y él, como nos dicen sus vestíbulos, ha acompañado a muchos en los suyos. Autor de cuatro novelas y libros de cuentos, Díaz Durán dirá de sus cuentos que son exquisitas novelas cortas, hasta tal punto que dan ganas de pedir una novela en estos tiempos que tanto escasean. En 1948 obtuvo el Premio Ciudad de México por su novela Gilitla, que también recibió el Premio Internacional en Buenos Aires. En 1950 aparecerían otras novelas como Muro Blanco en Roca Negra, La frontera del plural y otra más en 1968 titulada Operadora 9. Sus libros de cuentos son Pausa breve, Cuentos y leyendas de 1950 y La biznaga de bronce en 1988. Escribió dos obras de teatro, El forastero divino en 1986 y El rey y señor Cuauhtémoc en 1988. Además de ensayos diversos como El magisterio de Juárez, Siembras y propagaciones, temas estéticos, educativos y sociales, A la luz de Casals y Juárez, Cuatro estancias liberales y un notable libro titulado Rastro y viaje de los días, donde recopila todos sus escritos periodísticos a lo largo de su carrera. Viene a todos los pueblos del Nuevo Mundo eliminar sus diferencias y multiplicar sus afinidades. Esto, que es un deber, se ha convertido en emergencia, no solo como grado ascensional de la especie, sino como inexorable condición de supervivencia. En un discurso como anfictiona y estética, nos dirá que no existen diferencias entre los pueblos americanos. Hay que conseguir llegar a la paz a través del arte que nos hermana. Perú y México son dos países de naturaleza lacustre, dos ciudades que se construyeron en lagos. Su artesanía, ofrecida a los muertos, nos habla de la arcilla que se expresa a través de la arcilla. La poesía, para Acosta, estará cercana a su proyecto político. Su obra poética inicia en 1935 con el libro Romances, editado en San Luis Potosí, que expresa el compromiso social con su país, además de explicitar el espíritu humanista que siempre lo caracteriza. Como poeta publicó El coloquio de las cumbres en 1939, Hogar adentro en 1940, Epístola del remoto lugareño en 1943, Los pozos sagrados, Nave de rosas antiguas 1952, Sonetos, Alaquines, Triptolemo y Las islas sumergidas. En sus romances nos contará cómo literatura y doctrina irán unidas. El arte habrá de ser social y buscará la filosofía para conseguir una creación artística sincronizada con la época en que bulle. Para ello hay que captar el movimiento nuevo. El arte no es un postre, sino un alimento. Necesitamos destruir el arte superfluo, nos dirá. No hay que preocuparnos por los cánones antiguos. No quiere una burguesía que pague al pintor magnífico para que decore su salón y para que decore, sobre todo, su imbecilidad. Así pues, la obra para Acosta es algo valioso y valiente. Justicia blanca. Este es el negro poema de los ílotas negros que agonizan en Texas. Casta de los esclavos, siempre esclavos de la tierra. Casta proscrita en el país del dólar a la opresión eterna. Raza de compra-venta que iba antaño, donde el sótano de anchas calaveras reboza de látigos, de hambres y emanaciones fétidas.
Este romance canta el sostenido dolor que azota el cuerpo de esas bestias, alarido de hambre y de tormenta, que la justicia carga de cadenas, carne de vilipendio que en el siglo de la supercultura se revuelca, destrozada y vencida, al pie de un rascacielos que endereza la heráldica del robo y la avaricia sobre la carne sojuzgada y negra. Miguel Álvarez Acosta, en su prólogo al libro de romances, nos dirá: el movimiento nuevo, impuesta a la modalidad, objeto del arte, abandona la antigua consagración, hay que entenderlo, inmutabilidad. Consigue no ceñirse ya al exigido mundo clásico, sino crear formas diversas de impresión necesarias y surgidas de la innegable verdad del hoy. El arte ha dejado de ser postre para constituir el alimento principal. Se impone la necesidad de destruir el arte superfluo, la filigrana gongórica, para hacer de él un amplio camino tirado desde el pensamiento hasta la finalidad del hombre. Muro blanco en roca negra es una novela excepcional en la que se nos presenta el pasado, presente y futuro conviviendo, en principio no muy cordialmente, para, en última instancia, apaciguar sus diferencias y crear un camino de paz y progreso. Camino de paz que el autor está creando de manera artística y camino que el autor vislumbraba de un México 10 años a futuro. En ella, un pueblo es casi consumido por los mecanismos de la violencia. Una antigua rivalidad entre familias no deja jamás de alimentar la venganza, el exilio y las fosas del panteón. Gerardo, uno de los últimos Anguiano, abandona el pueblo y, enfermo grave de una terrible enfermedad que lo dejará largo tiempo postrado y dependiente de un pulmón de acero, será elegido para concluir con el derramamiento de sangre. La novela, considero, está pensada desde una creación espacial. Por un lado, el espacio hierático y aislado conduce a la violencia. Por otro, el asombro por una ciudad que se nos construye a partir de su universidad y va a reflejar el florecimiento progresivo de un México postrevolucionario. Además, el propio título nos conduce a una metáfora espacial, muro blanco en roca negra. Los propios personajes del pueblo se nos dirán que están condicionados y explicados por el espacio. Los citadinos del DF, aunque estén menos apegados a la dimensión espacial, son totalmente explicados por el modo de construir su espacio y crear sus metrópolis modernas con edificios altos que casi rozan el cielo. Es por esto que creo totalmente pertinente analizar a grandes rasgos los espacios simbólicos. Así pues, al poco de comenzar su lectura, el autor nos habla de Milton, y esto no es gratuito. Si avanzamos a la sombra del poeta inglés, entendemos la intención del autor hacia el pueblo de Gerardo. Un pueblito, en medio de la inmensa Huasteca, no podría más que conducirnos a la calma y el bienestar del contacto con la naturaleza, al locus amoenus que a lo largo de la tradición se ha intentado describir. Y es que este pueblo sería claro ejemplo de este tópico. Se nos habla de un pueblo antaño en calma y paz, cercano a un río y ubicado en las entrañas mismas de la selva, el paraíso en estado sublime. Pero, ¿qué le sucede ahora a la relación del hombre con la madre tierra? La naturaleza de este paraíso, abrupta, desordenada, violenta, parece que es la originadora de esa tradición de muerte. Se nos dice que los hombres solo son eco o reflejo de ese entorno que los rodea, ya que la tierra es responsable de mucho de lo que hacen los hombres, nos dice Acosta. Son, pues, autómatas movidos por la naturaleza torrencial. Descubriremos que todo había sido planeado por Fiacro Huerta, entendiendo así que el origen y la causa por la que se perdió el paraíso es el hombre y no otra cosa. Y es que no podemos olvidar cómo Acosta arremete contra los filósofos modernos. Ellos y su misión universalista van a crear artificialmente los conceptos filosóficos, epistemológicos e incluso ontológicos que van a definir los principios del siglo XX. El hombre se separa de su estado de paz en sintonía natural para dar paso a las grandes metrópolis y alejarse de sus bosques hermanos. Por esto, el pueblo es un símbolo importante. Sumido en una santidad maléfica, ¿no es esta vez el paradigma de la barbarie que amenaza la civilización? Pensemos en los pueblos del norte que supuestamente amenazaban Roma, pretexto político, por cierto, para invadirlos, sino es ahora el símbolo barbárico aislado e imposibilitado para el contacto con la civilización, los hombres que el proceso de la modernidad han abandonado y dejado a un lado. Parece que este proceso utópico de progreso y evolución no estaba hecho para todos.
Me resulta curioso comentar algo que se dice al respecto de las gentes del pueblo, criaturas que sólo pudieron vivir a la sombra del instinto. Los trata como criaturas, animales, pues se dejan llevar por la naturaleza, como comentábamos antes. Pero además no olvidemos el detalle de dejarse llevar por los instintos. Si acudimos al psicoanálisis, Jung habla de una etapa primitiva del pensar humano, en la que lo que existía eran los hechos y un hombre instintivo que no reflexionaba conscientemente aún. Si no perdemos de vista esto, vemos en Muro Blanco un personaje colectivo, el pueblo, que, por instinto, apoya y clama esa proliferación y continuación de la violencia. El hombre, nos dice Jung, al desarrollar su raciocinio y nombrar las cosas y saberse en el mundo, comprende que hay fuerzas que no puede entender. Desarrollará un miedo primigenio, una neurosis que se ve claramente reflejada en este pueblo al identificarse la violencia entre familias con la violencia o neurosis interna o inconsciente de estas gentes. El pueblo, pues, es el símbolo de la neurosis, que la modernidad reafirma aún más. Esta vez sí, aislados por el entorno, sin posibilidades de insertarse en los circuitos modernos de México, por ser un pueblo aún antiguo, rural, agrícola, solo les quedará recrearse en sí mismos alimentando una neurosis que lleva tiempo a espaldas del hombre. En definitiva, parece que el autor habla de que esto se acaba gracias a la luz de Gerardo y su mente cabal, sensata y moderna. Frente a esto, podemos invertir el panorama. La gente del pueblo habla de la Ciudad de México como un espacio invadido por los pecados, mientras que esa Huasteca, la suya, virginal y pura, está libre de ellos y por lo tanto cerca de Dios. La barbarie ahora está en manos de la modernidad mexicana representada en esos muros blancos sobre roca volcánica y ruinas milenarias que forman la nueva y futura Ciudad de México. En la ciudad, en el sistema, en la modernidad, tan solo construimos para encubrir la neurosis o la violencia. Así entendemos cómo casualmente termina constituyendo nuestra estructura social y se presenta como única posibilidad la jerarquía y el capitalismo, mientras que en el pueblo alimentan inconscientemente, se recrean en esa violencia que no saben interna. Ambos huyen, ambos se equivocan, pero además si pensamos un poco cuál es la obsesión o el comportamiento fundacional del capitalismo, el avance, el progreso, el desarrollo, la huida podríamos pensar. ¿Hacia dónde? La ciudad es otro símbolo que hemos de repasar. En ella, la UNAM, la ciudad universitaria, vista a través de Gerardo, es símbolo del florecimiento y el avance al que se está lanzando México en la búsqueda del conocimiento, la educación y el progreso. El hombre moderno, citadino, va a poder librarse de los males y los comportamientos instintivos que lo unen a un pasado caótico. La ciudad universitaria refleja la esperanza por el futuro y la fe en la educación que reforme al hombre natural premoderno. Así pues, más concretamente, el hospital y Gerardo son el paradigma de la civilización, el contranatura, como él mismo se llama. Representan la moderna UNAM y además, como enfermo, representa la ciencia y los avances que promete el futuro de México, pues no olvidemos que en la parte liminar nos habla de que el autor divisa un México futuro. La barbarie, como decíamos, está aislada en un recóndito pueblo de la Huasteca en donde ya no va a poder acabar con el palpable y progresivo desarrollo de la nación, aunque Chinelas o Rómulo, provenientes del pueblo, entren en contacto con la modernidad yendo a visitar a Gerardo, ésta no titubeará y reafirmará su avance enloquecido. Vemos esto reflejado en el momento en el que el protagonista se enfrenta pasivamente a Rómulo y éste no quiere pelear, desenvolviendo así un ciclo violento y dejándonos clara la idea de que el futuro es para la modernidad. Volviendo al pueblo. En él encontramos otro importante símbolo, el río. Este es testigo y cómplice de la violencia del pueblo, e incluso podríamos decir que es la violencia misma hecha elemento natural. No olvidemos que el pueblo estaba construido en la otra orilla y que tras una gran inundación se traspasó al lado que conocemos. El río Kuro es el delimitador simbólico natural entre el pueblo y la muerte. En el pueblo suceden los asesinatos, pero es al otro lado del río a donde van a parar las manos manchadas de sangre. Allí se dirigirán a un lugar o a otro, dependiendo si son anguiano o menchacas, los que han matado. El río es pues símbolo del destierro y el exilio, pero además de la muerte. Allí verdugo y víctima van a compartir orilla, pues el panteón también se sitúa en ese lado del río. El elemento del río siempre ha delimitado el mundo de los vivos y el de los muertos. Recordemos a Caronte y la laguna Estigia, por ejemplo. Esta otra orilla podríamos decir que plasma los infiernos, pues de un modo u otro, sea en un ataúd o sea nadando,
El cruzarlo significa acabar en el mundo de los muertos de una manera u otra. Aunque huyan tras dar muerte a algún integrante de las otras familias, acabarán todos volviendo a cruzar el río sobre una barca negra y dentro de un ataúd. Cabría plantearse si, como el Danubio en Roma, separando los pueblos bárbaros del imperio, aquí el río separa civilización de barbarie. Pero creo que esto no está muy definido y por tanto el símbolo del río se dirigió más a separar vida y muerte. Por añadir un detalle, Buñuel entendió bien esto, pues con su película El río y la muerte, refocalizó la trama justamente desde el río y su cercanía a la muerte. Y es que el río siempre ha sido muerte, siempre ha sido símbolo de tránsito. Si no, recordemos las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Me doy cuenta de lo que te cuesta dar este paso. En medio de todo me has dado una lección. ¿Yo? Sí. Has venido a verme delante del pueblo. Y he debido ser yo quien te buscara. Pues al diablo el pueblo. ¿Imaginas dinosaurios por esta plaza? Haríamos un desmadre.